Saludo esta mañana a Alfredo Figueroa. Alfredo, a la distancia, buenos días, un abrazo, ¿cómo estás? Carmen, buenos días y un abrazo a ti y al auditorio. Igualmente, muchos temas. ¿Dónde anda tu mente en este momento? ¿Qué estás pensando? ¿El tema de Morena? Bueno, sí, El Carmen, tema estoy del libro que pensando salió, en hoy empieza a circular Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, una amistad al filo del poder de Planeta. nuclear. Nuclear, eh, Jacobo. ¿Es nuclear? nuclear, Jacobo. Sí, A sí, ver. Carmen, creo que, a ver, justamente me parece que un tema pues, muy interesante y que creo que nos va a dar muchos elementos, muchas conversaciones. Es, primero, como gran paraguas y tema, la crisis que vive hoy el oficialismo y digamos, este libro que aparece por parte de Julio Scherer me parece que va, digamos, a contribuir, por una parte, a mirar el tamaño del conflicto que hay hoy al interior del poder y por otro lado, digamos, creo que lo va a alimentar, Carmen. Es evidente que un texto de esta naturaleza, de uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno, pero previo a su gobierno también, y el testimonio que deja en este texto, que empezamos todos a revisar, todos y todas estamos revisando el propio documento, pues nos va a revelar algo que me parece explosivo por muchas razones. No solo, digamos, por los personajes que ya empezaron a circular, sino por la revelación desde la versión de Scherer del tipo de personalidad que tiene López Obrador, ¿no? El tipo de reflexiones que ofrece sobre el personaje y de su largo caminar junto a esta persona. La primera parte, Carmen, la dejo clara y es la que, digamos, ha tenido mayor repercusión. Es la que tiene que ver con una revelación de la que, digamos, hay que hacer una historia profunda, que es la revelación de un hecho que yo por lo menos no tenía consignado, no sé si tú lo habías consignado en algún espacio, que Jesús Ramírez Cuevas habría tenido una relación tan importante con el rey del Huachicol, el señor Carmona, y que sería a través del propio Jesús Ramírez Cuevas como Carmona habría entrado en contacto con el propio presidente de la República. Esta Justo le pedimos física. a Planeta autorización para leer esas dos páginas y las leímos precisamente en el arranque de la semana. Sí, totalmente de acuerdo. Esas dos páginas donde se está leyendo a Julio Scherer vincular a Jesús Ramírez Cuevas con Carmona, a quien a su vez identifica como el iniciador del huachicol fiscal y cómo lo habría llevado a a las puertas de Palacio Nacional. Y cómo se financiaron campañas políticas con eso es tremendo. Eso pudimos leer el adelanto gracias a Editorial Planeta y pues sí, estamos viendo que es una de las partes más graves e importantes del libro. Sí, pero yo diría que no solo, Carmen, aparecen otras No, cosas. sí, sí, no solo, No, no no, solo. pero digo, en esa misma lógica, aquí lo que aparece es la relación que se describe de financiamiento de la campaña Ujú. de Rocha Moya, quien además, digamos, eh, ha aparecido en muchos espacios y en muchas investigaciones como un vínculo con el cártel de Sinaloa, Carmen, una financiación de la campaña en Sonora del señor Durazo y una financiación de la campaña de Tamaulipas con Américo Villarreal. Villarreal. Entonces, el planteamiento de Scherer no solo va a llevar, digamos, a la descripción de esta relación que es explosiva por lo que significa que alrededor de Palacio Nacional, del propio presidente de la República, esta red de financiamiento ilegal, absolutamente, digamos, fraudulenta de lo que hoy conocemos como el huachicol de todo tipo, el fiscal y el otro, digamos, estuvieron en el corazón del poder político en las campañas del 21, pero no aparece como un asunto en el que se haya hecho solamente una investigación periodística, sino estamos hablando de la revelación de quien el presidente de la República consideró su hermano,
al que se refería como su hermano. Es decir, Scherer no es un personaje secundario en el proceso de poder político del propio López Obrador, tanto antes como durante el ejercicio del gobierno. Y Scherer, con este texto, Carmen, que yo he empezado a revisar, ajusta cuentas con distintos actores. Entre otros, Carmen, y esto vale la pena ponerlo en valor, con el propio Gertz Manero, ¿no? Señalando que desde ahí se construyeron y desde los medios de comunicación se construyeron, dice él, que mediante digamos, mediante la intervención de la Fiscalía y del propio Gertz, un conjunto de, dice él, conjeturas respecto de su propia condición y de su propia circunstancia. Sabemos que hay un conjunto de denuncias también hechas hacia Scherer y un conjunto, digamos, de textos. Recuerdo el de Hernán Gómez como Bueno, tal, respecto de la propia conducta de Scherer desde el poder, planteándolo como el orquestador del traidor en Palacio. Bueno, aquí aparece la respuesta, me parece, del propio Scherer, que no ha hablado, es decir, que no ha dado testimonios muy importantes, salvo aquello en proceso, ¿te acuerdas? Y alguna cosa hora más. de hablar. Eh, Es hora de hablar, sí, ¿no? pero Algo así se llama. sí, exactamente. Y aquí da un testimonio, a mí me parece que sería muy importante que el propio Scherer saliera a comentar y a discutir su propio libro y las afirmaciones que él hace en él. Entre otras, Carmen, van a aparecer desde luego un conjunto de personajes. Yo he revisado incluso en alguna cosa las propias encomiendas que según Scherer le dio el presidente incluso para hablar contigo en una parte, digamos, de la llegada de López Obrador, las narraciones y testimonios asociados incluso a Olga Sánchez Cordero como una de las personas que, según el propio Scherer, está detrás o estuvo, digamos, tratando de llenarle, digamos, de infundio, según su propio manifiesto, al presidente de la República el oído para desacreditarlo frente al presidente de la República. Hay una disputa en donde también aparece gente como Javier Corral, que también dice que hace ese tipo de acciones para generar infundios en torno a su persona. Entonces es la narración del poder, Carmen, desde el poder y tras bambalinas. En todos los sentidos creo que es la expresión de un fenómeno que es más amplio que el propio libro de Scherer y que solamente esa historia y tiene que ver con una descomposición dentro del poder que pudimos imaginar, pero que hoy vemos a todas luces. Cuando, por ejemplo, pensamos en la salida de Adán Augusto, de la coordinación del Senado de la República, cuando advertimos los conflictos que tiene Laida Sansores en Campeche, cuando vemos que el señor Gutiérrez Luna está señalando que aquello que publica la revista MX sobre negocios en Coatzacoalcos de sus padres Fuego Amigo. Es decir, lo que estamos viendo, Carmen, creo yo, es claramente una descomposición del oficialismo y una descomposición y una lucha intestina de la que había ecos y se hablaba en todos los pasillos y de la que cada día tenemos una evidencia más palpable. ¿Qué significa esto para el poder político en México? Es algo que creo que debemos preguntarnos. El libro de Scherer va a contribuir a entender o, digamos, ya si está citado y está construido a partir de fuentes correctas y de un trabajo periodístico adecuado, como, como si no, es decir, como si también se puede ver como la parte, digamos, de una respuesta política a un grupo que, digamos, dominó y terminó en muchos sentidos venciendo a Scherer dentro de la propia presidencia y encabeza hoy Jesús Ramírez Cuevas. Un personaje, Carmen, como todos los que narra, que hasta hoy se encuentran en el núcleo del poder. Hay que recordar que Ramírez Cuevas es, pues nada menos que el coordinador de asesores de la presidenta de México, Y forma parte quien de el la día de ayer comisión de la reforma electoral también. fue, no sé Actualmente, si está actualmente en la comisión de la reforma. de la reforma perdón, de la comisión que encabeza Pablo Gómez, la comisión presidencial que convocó al debate de la reforma electoral, también forma parte de este organismo. Bueno,
Pues mira, está justamente, me parece, Carmen, en el corazón de esa discusión. Y uno se pregunta qué significa todo esto, ¿no? Que es un asunto que va a ser importante ponerle una lupa, revisarlo con mucho cuidado, entre otras cosas porque supongo que los personajes de los que habla Scherer deberán salir a dar una respuesta, Carmen, sobre si eso que dice Scherer en su testimonio es real. El primero de ellos, sin duda, el propio Jesús Ramírez. Ujú. Eh, el propio Mario Delgado, Carmen, en relación con el tema del huachicol. Bueno, y el propio AMLO, ¿no? El propio López Obrador, digamos. Aunque, digamos, es menos probable que esto aparezca. Y es que lo que creo que está en el fondo, y que creo que es un tema que aquí discutimos en muchas ocasiones, es que el proyecto que se llama la 4T no significa absolutamente nada desde el punto de vista de un proyecto de país, ¿no? Lo que creo que está detrás de la 4T es simplemente el obradorismo. Y al sacar a López Obrador de la ecuación de la política cotidiana en el país, al sacar a López Obrador del poder como presidente de la República, Bueno, salió, lo- porque ya se acababa su mandato, más que sacarlo. sí, pero digamos, cuando digo sacarlo es cuando deja de tener la función que mantuvo durante el ejercicio de su poder. López Obrador no construye una institucionalidad democrática al interior de Morena. López Obrador no construye reglas para resolver los conflictos al interior de su propio partido. Es él el que asume la función de ser la amalgama del obradorismo, él como figura, él es el árbitro, él es el poder, bueno, él es la voz del pueblo, el representante del pueblo, y sin él hoy en la escena, en la película, lo que tú tienes es una descomposición y una incapacidad dentro de ese grupo de llegar a acuerdos y a regulaciones, porque el personaje que se encargaba de hacer ese tipo de acuerdos, ese tipo de regulaciones, ya no está más en la escena pública. No sé si me estoy explicando. Ujú. Es decir, no tienes una lógica partidista, una lógica de proyecto de país, un conjunto de discusiones de ideales en uno u otro sentido. ¿O qué ideales son los que están detrás de la disputa del poder que uno advierte entre Scherer y Jesús Ramírez o entre un conjunto de gobernadores del país proclives a Claudia Sheinbaum y otros más cercanos a López Obrador? ¿Qué proyecto, digamos, está en discusión en esa lógica? Lo que vemos es un proyecto por conservar el poder. Este es, me parece, el eje de coordenadas que está marcando lo que aparece aquí. Y me hace recordar, entre otras cosas, aquello que fue la génesis del mandato de Mario Delgado. No sé si recuerdes las declaraciones de entonces de Porfirio Muñoz Ledo, Carmen. ¿El de qué manera de legislar o cuál? No, No, aquellas cuando que disputaron decían, la presidencia. No, no, esa es otra. EPCO Cuando disputaron la presidencia de Morena. Sí, sí, sí. Bueno, en el Muñoz Ledo 2020, hizo acusaciones gravísimas. diciendo se volvieron locos, Carmen. Porfirio denunciando una entrada millonaria de recursos a la campaña de Mario Delgado. Recuerdo que en aquella época, incluso Porfirio, con la rapidez que tenía, creo que puso Mario Morena para referirse a aquel hombre, o sea, hacer un paralelismo con Cantinflas, diciendo, este hombre no tiene ideales, este hombre lo que tiene es solo recursos económicos y ha iniciado una campaña de espectaculares, una campaña para poder ganar la presidencia de Morena. Bueno, en la génesis de esa relación, en la génesis de ese ejercicio llegada al poder de Mario Delgado, a quien además, por cierto, acaban de asesinar a dos de sus familiares, ¿no? En un asunto que me parece que se deberá investigar y aclarar, ¿no? Eh, Está el Huachicol y está el señor Carmona, y está la relación de la construcción de una red de poder eh, que en parte revela Scherer, pero que han revelado otros muchos en el camino. Aquí tuvimos a Costa Naranjo, has tenido a Cabeza de Vaca, has tenido un conjunto de actores diciendo aquí estaba pasando algo en la construcción de esa génesis de poder, y lo lamento, pero toda esa génesis de poder y esos núcleos, hay que pensar que Durazo creo que es el presidente del Consejo de Morena, están ligados al máximo circuito de quien hoy gobierna el país.
Y lo que tenemos es estas filtraciones, estos testimonios, y lo que creo que vive en realidad ese partido es un conjunto de rupturas muy importantes que hoy, más que nunca, creo que la sociedad, la población, empieza a percibir como muy reales. ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que sigue de venir? ¿Más testimonios de otros actores de Morena contándonos los pormenores de los entretelones del poder, de un poder que no ha sido transparente, de un poder que no ha construido una institucionalidad democrática, de un partido que tampoco lo ha constituido? ¿Qué es lo que estaremos viendo? Bueno, me parece que una lucha descarnizada, Carmen, por conservar los lugares de privilegio de los poderosos al interior de ese partido. Esto es lo que creo que revela, entre otras cosas, el texto y que habremos de seguir viendo en las próximas semanas y meses. Y habrá que advertir, Carmen, en ese mismo proceso, que esa lucha será incremental en la medida en que Morena vaya determinando quiénes son sus candidatos a los distintos puestos de elección popular. Las enormes rupturas que se ven o que se pueden percibir o avisorar vendrán a partir de ese ejercicio, porque el personaje encargado, digamos, de la pacificación y la institucionalidad al interior de Morena no está más en la escena, y es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es lo que veremos en este texto y este testimonio de Scherer, que al final sigue considerando a López Obrador su amigo, y que sigue considerando que este testimonio que da es un testimonio que honra lo que él considera la amistad con quien fue o ha sido su hermano, como lo ha planteado, y con ese epílogo del libro en donde Scherer cierra diciendo que acompañó a López Obrador a transformar el país, pero que en ese ejercicio también le cambió y transformó su vida, y por eso da este testimonio, Carmen. Le preguntaron a la presidenta de México sobre el tema el día de ayer en su conferencia matutina, y déjame presentar la pregunta y la respuesta. Es importante porque se centra en la figura de Jesús Ramírez Cuevas, precisamente. Oímos. Presidenta, preguntarle si usted puede confirmar que Jesús Ramírez presentó su renuncia al cargo. No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene por qué presentar su renuncia. Como lo he dicho muchas veces, Jesús lo conozco desde que estuvimos juntos en el movimiento, bueno, desde antes del movimiento del CEU, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias y él estaba en el CCH en Naucalpan. Es un hombre de principios y sigue colaborando con nosotros. Pues no va a renunciar, no tiene eso, porque empezó a circular la versión de que renunciaría a Jesús Ramírez Cuevas. Le preguntan, ahora vamos a ver si responde sobre el libro mismo, ¿no? Ya la presidenta deberá tener el libro seguramente y lo habrá leído, lo estará leyendo, o ya lo tendría desde antes, como haya sido, pero por lo pronto, respecto a una probable renuncia de una persona que está siendo aludida de esta manera por quien fuera consejero jurídico de la Presidencia de la República, para Claudia Sheinbaum, en este momento, esa es la respuesta. A ver, Carmen, yo creo que es indispensable que la propia presidenta dé una respuesta sobre lo que está señalando Julio Scherer. Porque Sin lo duda. que deja ver cuando dice no tiene ninguna razón para presentar su renuncia es que ella en realidad estaría desacreditando lo que dice Scherer, ¿no? Aunque la pregunta no formula sobre el libro Scherer. O sea, no le preguntan sobre el libro específicamente si nos va a renunciar, pero en este contexto donde ya gente informada, gente que estamos hablando del tema en las noticias, en la información, en los comentarios políticos, supongo que en la Presidencia de la República se atiende todo esto, pues el contexto es este, ¿no? A ver, Carmen, primero llama Es el mucho la libro, atención. ¿no? Llama mucho la atención que nadie le pregunte sobre el libro. Para empezar. O sea, digo, Bueno, ponle sí, que está circulando a partir de hoy. Ya dimos adelantos varios. Yo di un adelanto supuesto, sobre este punto específicamente, Carmona. O sea que los periodistas que están ahí, aunque no tuvieran el libro, y ya está aquí, pues podrán haber visto los adelantos que medios pues, publicamos, ¿no? O sea, que no se le Por pregunte el libro, supuesto, que no pero se es le que, pregunte el libro sí es bastante singular. Carmen, porque eso no es una conferencia de prensa.
Ese es un ejercicio controlado, en donde se dice lo que se quiere decir. ¿Y sabes a quién le imputan quién controla ese ejercicio? ¿Quién? A Jesús Ramírez Cuevas. ¿Todavía? Es decir, ¿Todavía porque fue sí, sí. quien lo controló el sexenio de López Obrador? Sí, y que también seguiría siendo parte, digamos, de ese ejercicio de relato político que aparece en las mañaneras, ¿no? O en este ejercicio que se llama Las Mañaneras, que yo he insistido, es un programa de televisión, no un ejercicio, digamos, un ejercicio de revista en algunos sentidos, pero no un ejercicio de libertad periodística. Llama mucho la atención que nadie, no sé si el día de hoy ya apareció la pregunta, después de todo lo que se ha publicado en todas las columnas del país, en muchos medios del país, sobre que uno de los actores políticos del obradorismo importantes dentro del sexenio de López Obrador y en el de Claudia Sheinbaum está vinculado a una de las redes del mayor acto de corrupción que ha habido en la historia de México, en donde llega hasta la Marina, Carmen. Bueno, que empezó con Carmona, que tiene implicados a un conjunto de personajes y que nadie le pregunte a la presidenta, pues ya me llama mucho la atención que el día de hoy ningún periodista haya levantado la mano y dicho, oiga usted, ¿nos podría contar qué es lo que le merece los testimonios del ex consejero jurídico del presidente López Obrador? Digo, Lo menos. o yo ya no entiendo el periodismo, Carmen. Sí, 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 no, no. sí, bueno, digamos. Lo menos sería eso. Lo menos, lo menos. Tú cuéntame a mí. ¿Qué le No, preguntarías no, a la claro que es el presidenta? tema. A ver, es evidentemente la aparición del libro de Julio es una bomba nuclear, tú dices, ¿no? Es una bomba nuclear por lo que significa que Julio Scherer diga esto. Y bueno, ciertamente es una respuesta a otras publicaciones, a los libros de Hernán Gómez Bruera o lo que sea, pero ahí en este libro está pues exponiendo lo que ha decidido exponer y está planteando cosas sumamente delicadas. Mencionamos esta en particular de Jesús Ramírez Cuevas, pero están otros capítulos, otros eventos y situaciones de los cuales, ya que hay una conferencia matutina en donde se supone que se pregunta lo que sea y se responde de todos los temas, pues lo menos que se esperaría es que se haga una respuesta o una alusión o una postura o algún comentario precisamente sobre el libro de Julio Scherer por parte de la presidenta de México. Yo creo que es lo mínimo indispensable, Carmen, y creo que dentro de lo que está viviendo hoy el circuito de poder en México asociado al obradorismo y a Morena, hay un conjunto de dilemas que tienen que resolverse muy pronto. Entre otras cosas en el libro de Scherer, pero no solo en el libro de Scherer, sino en testimonios que ya se dieron en distintos lugares. Se habla y se ha dicho que en los Estados Unidos hay carpetas de investigación sobre ese circuito de poder. No solo que implica a Carmona, sino que también estaría implicando a distintos cargos hoy, desde secretarios de Estado hasta senadores de la República, a gobernadores, en una red vinculada al crimen organizado en el partido que gobierna México. Bueno, la pregunta... En el partido que gobierna México, se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, al nuevo partido hegemónico. Bueno, ese nuevo partido hegemónico vive una descomposición acelerada. Y vive, además, digamos, la pregunta es si vamos a llegar hasta el presidente municipal de Tequila. O vamos a ver quién puso ahí al presidente municipal de Tequila. Tal cual. ¿Cómo están los presidentes municipales del país? ¿Cómo están operando los gobiernos de los estados, en algunos casos vinculados al crimen organizado, como ha ocurrido en un conjunto de denuncias? ¿Y quién va a hacer las investigaciones a ese respecto? Porque lo único que parecería haber, y no tenemos más información, es solo la que proviene de los Estados Unidos. Parecería los Estados Unidos el nuevo, digamos, poder de investigación mexicano y a veces, y en ciertos sentidos, también el nuevo poder judicial mexicano, Carmen. Porque o aparece desde allá, en los medios internacionales, las presiones que se hacen desde, digamos, los Estados Unidos mediante las acciones de Rubio, que se mueven las cosas o no parece moverse nada. O no parece moverse nada. El dilema de la presidenta de la República es enormemente grave. ¿Hasta dónde ella, como responsable y titular hoy del Poder Ejecutivo, y de alguna manera
heredera, si lo quieres ver así, si es que esto es posible de decirlo, de esa suerte de bastón que le fue entregado cuando la ungieron como candidata a la presidencia de la República, va a jugar un papel de tomar el timón y tomar un conjunto de determinaciones o cómo va a ir gobernando a un país, digamos, y a un grupo político que en algunos casos no parece reconocerle a la legitimidad de vida para ser ella quien imponga, digamos, nuevas condiciones de país y nuevas condiciones del ejercicio del poder ahí. Creo que este es el núcleo de discusión que vivimos hoy en México de manera muy, 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 muy clara, ¿no? ¿Qué rol juega en toda esta crisis la presidenta de México, quien es la titular de todo esto? Además, en medio, ¿no?, como corolario de un intento de reforma electoral que no parece haber cuajado hasta ahora, Carmen, ¿no? Con partidos políticos satélite Morena deteniendo la posibilidad de que se dé esta última vuelta de tuerca para desaparecer en muchos sentidos la competencia política en México. Bueno, de ese tamaño creo que está siendo las dificultades que hoy experimenta el oficialismo, que como digo, le falta un protagonista en la escena, un protagonista que hable, un protagonista que actúa, que es el propio expresidente de la República, quien ha manifestado que no estará más en la escena pública. De no ser que tenga que regresar para defender la democracia, el proyecto y a la presidenta de México. Bueno, si la crisis llega a tal grado, la pregunta es si lo que veremos en el 27, Carmen, es salir desde el rancho de Palenque a ese personaje para volverse a subir al tablado, al teatro de la política nacional como tal. Y también veremos, a partir de la nueva relación que hay México-Estados Unidos, una relación en muchos sentidos de sometimiento, si los norteamericanos van a hacer nuevas revelaciones, que es de donde podríamos obtenerlas, ¿no? Ya sabemos que la Fiscalía aquí no investiga, ya sabemos que el Poder Judicial está absolutamente controlado, pero controlan menos a las fiscalías norteamericanas, controlan menos a las agencias norteamericanas. Desde ahí, que es lo que puede ocurrir, puede provenir información sobre la revelación de cómo todo esto está vinculado a mantenerse en el poder. Ellos que llegaron dijeron, Carmen, decía López Obrador, a acabar con la corrupción y la impunidad en México. Acabar con la corrupción y la impunidad en México, pues ese era el planteamiento, ¿no? Y otras cosas. Ese era el planteamiento de otras cosas y no parece desde ninguna perspectiva que tengan un panorama y un camino sencillo. Particularmente, te repito, Carmen, cuando el poder se va a empezar a disputar en serio. Y ese momento inaugural, ya te lo digo, está a punto de levantarse el telón cuando empecemos a ver cómo las precandidaturas de todos lados de Morena inician una disputa por el poder absolutamente relevante y vamos a ver cuántos grupos de poderes fácticos, de gobiernos, incluso el crimen organizado, se ponen a jugar ya en la anticipación de las campañas a gobernador, a diputados, a presidentes municipales, en todo el país, Carmen. Ni más ni menos. Pues bueno, así está el panorama. Alfredo Figueroa, te agradecemos mucho tu presencia, como siempre. Vamos a terminar de leer este libro para seguir de cerca pues estas declaraciones, esta conversación que sostiene con Jorge Fernández Menéndez, Julio Scherer Ibarra, de este libro de Planeta, que bueno, también déjame hacer una acotación al tema. Los de Planeta, bueno, van a vender muchísimos libros, por supuesto, a eso se dedican y tienen derecho a que se vendan muchos libros, pero ya está circulando el PDF ampliamente. ¿Ah, sí? Sí, qué tremenda circunstancia, ¿no? Porque, bueno, es una industria, es una cosa que cuesta hacerlo, que hay que pagarlo porque se ha impreso y se tiene que distribuir, etcétera, pero está circulando ampliamente el PDF con el libro entero. Entonces la editorial decía, caray. Sí. La pregunta es, bueno, seguramente en México esto es... No, pues es que pasa, ¿no? Pasa por desgracia. Por desgracia, porque pues afectas a las editoriales y afectas a los que se dedican a la industria de los libros, ¿no? Claro, a los autores de los... A los autores, a las regalías, más allá de este libro en particular, en general. Pero bueno, te puedo decir que ya recibí... Estoy viendo que se está circulando bastante ampliamente el libro.
en PDF a través de WhatsApp y a través de las redes sociales, bueno, de las redes que se puedan tener de comunicación. Así que pues también es un tema, ¿no? La industria editorial, Sí. que también es importante hablar de ella. Así que bueno, pues aquí Sí, está sí. Planeta con su Pero libro. también tiene un efecto político eso, Carmen, ¿no? O sea, también hay detrás, si digamos, el que circule de esa manera va a tener un efecto político Sí, desde el punto porque de amplías vista. el efecto. Sí, yo hablaba de la industria per se. Saludos a la industria Sí, editorial y lo que significa que los libros se distribuyan de manera punto y aparte. Pero la decisión, o como esté siendo, porque es tan importante el asunto, que ya está circulando de este otro modo, y entonces el efecto político será mayor, evidentemente, porque entonces ya no tienes que comprar el libro y ya se está conociendo el libro de manera mucho más rápida y directa, lo cual pues afecta a la industria editorial, pero el efecto político y social de este libro de Ni venganza ni perdón, pues está ampliando sus horizontes. ojalá alguien le pregunte en ese recinto a la presidenta alguna vez si tiene algo que decir Pues será del mañana. tamaño de revelaciones que hay en el libro. Si tiene algo que decir del tamaño de revelaciones que hay en este libro, que empieza a circular hoy, 11 de febrero de 2026. Pues ahí está esta decisión de Julio Scherer de presentar este libro. Vamos a seguir de cerca las reacciones, si las hay, que debería haberlas por lo que se dice, y seguiremos hablando del tema. Alfredo Figueroa, gracias como siempre. Un abrazo y buen día. Un abrazo, Carmen, un abrazo al auditorio. Mencionó Alfredo Figueroa